lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 41 minutos en nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Le quiero agradecer la gentileza a nuestro invitado, el ingeniero Osvaldo Rosero. Él es el gerente de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, una de las empresas públicas. Visita justamente nuestra mesa de trabajo. Ingeniero, qué gusto, bienvenido. Buenos días, Fabricio. Bienvenido. Gracias, Belkis, que me acompaña acá. A ver, yo le preguntaba al ingeniero antes de empezar la entrevista, ¿no? El ingeniero Rosero es hermano del ingeniero Javier Rosero, que hace pocos días fue asesinado. Él era presidente del Comité de los Ceibos y estaba muy vinculado al tema de la seguridad. Primero, mi testimonio de condolencia y solidaridad con usted y nos gustaría saber, para empezar esta entrevista, si hay algún tipo de referencia sobre el crimen de su hermano, ingeniero. Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la policía detuvo a los autores materiales y entendemos que está identificado el autor intelectual que ha salido del país. No nos han dado el nombre, hay indicios, pero ellos están trabajando con las autoridades del otro país para la captura de la persona. ¿Y hay alguna referencia de cuál fue el móvil del asesinato? Sí, este señor analizaba inversiones en bolsa de valores en el exterior. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Los detalles los debería poner él, porque en realidad, desde el punto de vista económico, mi hermano tenía una economía saneada, él tenía préstamos con la banca convencional, el flujo de caja de su negocio era regular, no había ninguna cosa extraordinaria. Sí tenemos las dudas de por qué esta persona decidió tomar esa decisión fatal. ¿Pertenece de alguna manera al entorno o no necesariamente? No necesariamente, o sea, había una relación, entiendo que había una relación comercial. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un fondo de jubilación que voy depositando mi dinero para que algún día me retire. Él hacía inversiones en bolsa de valores y era bolsa de valores en los Estados Unidos, o sea, no entendemos qué puede haber pasado, los detalles no los tenemos. ¿La investigación está en etapa de indagación previa? ¿En qué estado se encuentra? Está investigando la policía todavía. La fiscalía recién va a abrir la indagación el día de hoy. Correcto. Correcto. Bueno, una vez más, las condolencias para usted y para el resto de la familia por este terrible crimen ocurrido hace pocos días en la ciudad de Guayaquil. Ayer el presidente de la República le concede una entrevista al colega Milton Pérez de Teleamazonas y el presidente habla sobre los pedidos de disponibilidad de los gerentes de las empresas públicas. Confirmó que todos presentaron la disponibilidad, pero no adelantó si es que va a aceptar o no alguna de las renuncias. ¿Cuál es su situación, ingeniero? Usted, entiendo, presentó su disponibilidad, pero ¿qué sabe usted? ¿Lo van a ratificar? ¿Usted sigue en el cargo? ¿Qué está pasando con el tema? Si me permite presentarme y poner en contexto justamente para responder su pregunta, yo tengo un título de maestría otorgado por la Escuela de Posgrado de la Armada de los Estados Unidos. Tengo 40 años de experiencia y he trabajado en sectores portuarios, marítimos, de control naviero, de conservación marina. He trabajado para IBM, el Banco Mundial, el BID y gobiernos como el de Alemania, Estados Unidos, Francia y Canadá. Entonces, esa fue la razón por la que fui contactado. Nosotros he presentado mi puesta a disponibilidad, pero también he presentado un informe de gestión para que sea evaluada mi labor, porque cuando recibimos la empresa, la recibimos en condición de quiebra técnica. Y nosotros, ¿Qué significa quiebra técnica? Porque la empresa, la proyección de los ingresos de la empresa y de la capacidad de pago, porque estaba endeudada y además tenía hipotecados los barcos, no le iba a permitir superar el mes de junio del 2022. Esa fue una de las líneas base, que no solamente se le informó a la administración, al directorio en ese momento, sino también a los empleados, que corrían el riesgo de perder sus fuentes de empleo. En el informe de gestión que he presentado, yo destaco que lo primero que se tomó fue las medidas de transparencia, entregar los informes financieros, que los conozcan los empleados también, para que sepan, porque ellos tenían que ayudarnos a sacar la empresa adelante, y el resultado actual.
en donde hemos facturado 980 millones de dólares, perdón, 960 millones de dólares, y la utilidad histórica de la empresa de 180 millones, ¿no? Y es importante recalcar la utilidad, porque una cosa es facturar y otra cosa es utilidad. Esta es la utilidad más alta de la historia de la empresa, cuando la recibimos al punto de una quiebra. Eso significa que la empresa sí era rentable. Y transparentando la información, entregando estados financieros de forma mensual. De hecho, en la primera semana de enero yo ya entregué el informe financiero anual del 2022. ¿En cuánto tiempo usted logra pasar del riesgo de quiebra técnica a esta utilidad que está refiriendo? Nosotros en el primer mes de gestión, que fue en el mes de marzo, yo no era gerente. Marzo de 2022. 2022, yo no era gerente. Entré a la empresa en la parte ya administrativa en esa época. Aplicamos ciertos correctivos que habían sido dispuestos por la Contraloría del Estado y que nosotros conocíamos que efectivamente eran parte del cambio que tenía que hacerse, y era corregir la forma como se fijaban los fletes, elevarlos al valor debido. Solamente con ese cambio, en un mes, conseguimos 13 millones de dólares de utilidad, lo que era la utilidad de todo el año anterior. Adicionalmente se empezaron a controlar costos, ¿no? Y esa utilidad mensual se fue manteniendo. Para el mes de mayo, fines del mes de mayo, la empresa ya estaba fuera de riesgo, porque teníamos la capacidad de cumplir con las obligaciones de pago de las deudas y iniciar el proceso de recuperar los barcos que estaban hipotecados. Teníamos los barcos hipotecados. Si nosotros no pagábamos en junio las deudas, los barcos iban a ser secuestrados en el exterior. ¿Eso ya ha sido superado a la fecha? Fue superado en el mes de junio. Nosotros pagamos las deudas. En este momento la empresa tiene 0 deudas, ¿no? Y todos los barcos vuelven a su propiedad. Eso es lo que no se cuenta. A ver, pero ahí es inevitable preguntarle si es que usted, cuando logra esto, conforme nos está explicando, usted se encontró con casos de corrupción en Flopec. Claro, o sea, hay un mecanismo, exactamente. La corrupción se deriva de mecanismos administrativos internos. A ver, explíquenos qué corrupción encontró usted en Flopec, ingeniero. El manejo de los fletes. El manejo de los fletes. Mire, por cada dólar, el flete es como la tarifa de un taxi, ¿no? Si yo me subo a un taxi, el taxi es el Estado, ¿no? Si el Estado me dice, le voy a cobrar $4 por la carrera, y el pasajero que se sube es el intermediario petrolero, le dice, yo solamente le pago a 2. Y el gerente le dice, sí, está bien, pague los 2. No me pague los 4, pague 2. Entonces, en ese momento el Estado está perdiendo dinero y el intermediario está recibiendo esa diferencia. Eso es lo que encontramos. Y estaba documentado en la contabilidad el momento que se analizaba con detalles. ¿A cuánto ascendía la pérdida? Eso ascendía a una pérdida entre 14 y 15 millones por mes. Por mes. Por mes. Por eso se explicaban las utilidades del primer mes. Porque simplemente corregimos el valor de la tarifa al valor correcto, ¿no? Eso representaba aproximadamente entre 1 y 1.3 dólares por barril que se transportaba. Entonces, ¿y eso quién lo determinaba? El gerente y el gerente comercial. El gerente comercial en primer lugar, porque es el que hace los números y establece el mecanismo de cobro, y el gerente general que aprobaba y que debía supervisar. Entonces, por eso eran las cifras bajas, ¿no? Y la pérdida del Estado. Por eso le insisto, el gerente general y el gerente comercial eran parte de un esquema de corrupción en Flopec. Nosotros hemos puesto a conocimiento de las autoridades competentes la investigación. Lo que sí le puedo decir, a mi nivel, es que había un nivel de negligencia y de incompetencia, por decirlo menos. Pero en ese esquema, quien perdía era el Estado. Y usted, en el momento que logra revertir esto, le pregunto, ¿recibió algún tipo de presión? ¿Sintió algún tipo de presión? Porque con lo que usted nos está relatando estaba afectando intereses. No, nosotros pusimos una condición inicial que fue muy importante. Se le pidió a las autoridades máximas de la institución, al directorio, de que se nos permita trabajar sobre la línea de recuperación de la empresa y sobre la línea de transparencia de la información. De esa manera podríamos garantizar que la empresa era recuperable y que para ello no podíamos admitir ningún tipo de presión. Y eso fue aceptado. Y la disposición del gobierno en ese momento fue clara. Tiene que salvar a Flopec porque no se quería tener otra versión como la de TAME.
En este contexto y de acuerdo a la investigación que fue pública respecto de esta presunta red de corrupción en las empresas públicas del país, lo que se ha alegado es que se habría favorecido de contratos a varias empresas, entre ellas a la flota petrolera ecuatoriana Flopec. No, nosotros recibimos un enfermo terminal, no recibimos ningún favor. Y a ese enfermo terminal lo hemos sacado corriendo y lo hemos puesto en una olimpiada. Eso es lo que hicimos en 10 meses. Ingeniero, dentro del actual esquema que supuestamente se habría detectado y está siendo investigado, ¿Flopec tiene alguna incidencia o Flopec tiene algún señalamiento? No, de hecho, en ninguna parte de lo que se ha publicado tenemos señalamientos. Y como le dije anteriormente, y consta en mi informe de gestión, la primera decisión que tomamos fue implementar transparencia en la gestión, entregar informes financieros mensuales, implementar la norma anticorrupción 37001, que el mes de febrero la vamos a certificar, y participar en conjunto con la Contraloría General del Estado, al punto que yo he pedido que a mí me haga la Contraloría un examen especial. ¿Usted es cercano a Hernán Luque? No. ¿Quién lo pone a usted en la gerencia de Flopec? Yo no acepté la gerencia de Flopec y yo no conocía al señor Luque. A mí me llamaron para una entrevista inicial dentro de unas carpetas que habían revisado. ¿Quién le llamó? Hernán Luque. ¿Él le llamó? En su condición de presidente del directorio. No, presidente del directorio. Sí, en funciones. Entonces nos llama para... ¿Cuándo le llama a usted Luque? En el mes de septiembre del año 2021. Pero usted no lo conocía. No lo conocía. ¿Qué relación había? En el mundo de la naviero y en este país no hay muchos especialistas del sector. Ellos habían escogido varias carpetas, dentro de las cuales estaba mi nombre, referido por... Yo he trabajado en el sector portuario, marítimo, etc. ¿Cómo llega a su carpeta? No lo conozco, él tenía mi referencia. Y él me llama y me dice, deme una opinión de Flopec. Yo la tenía, yo sé lo que estaba pasando. En ese momento yo trabajaba en una actividad que se llama inteligencia marítima y trabajaba para el gobierno francés, que hace análisis de actividades no usuales en el área marítima del Pacífico Este, de esta zona de América. Entonces yo conocía yo conocía cómo los buques se iban a rutas ineficientes. Y yo se lo expliqué. Mire, ahí hay un buque que está en Brasil y no está sirviendo a Petroecuador. Averigüe quién lo puso allá. Entonces le hice un pequeño resumen de estos detalles que derivan en una pérdida de la rentabilidad de la empresa. Y lo que él me pidió fue, si usted no puede ser gerente, porque no le acepté, yo tenía compromisos, podría ser asesor del directorio y podría definir ciertos mecanismos correctivos. Le dije, eso sí puedo hacer. Entonces, en el mes de noviembre del 2021, yo ingresé como asesor del directorio y empecé a generar informes ya de los detalles de cómo se estaban generando estas pérdidas. ¿No? O sea, usted ingresa, asume esta asesoría y ya detecta que hay problemas. Exactamente. ¿Y a quién le informa sobre esos problemas? Al gerente de esa época. Y le voy a decir un tema que es relevante. Usted determina que una gerencia o una administración está comprometida con resolver los problemas cuando hay acciones correctivas. Porque si usted recibe un documento donde dice, señor, usted está moviendo los buques por allá, no está cumpliendo con sus compromisos con Petroecuador, ¿por qué están esos barcos allá? ¿Quién los puso? ¿Cuál fue la liquidación final de ese movimiento? ¿Ganamos, perdimos plata? No, perdimos. ¿Y cuál es la acción correctiva? Ninguna. Entonces, no habían acciones correctivas. Se aproximaba junio del 2022. Entonces, yo informé al directorio. No se entregaban estados financieros. No había plan de acción. Entonces, la empresa estaba a toda velocidad rumbo a la quiebra. A raíz de que se detectan estas irregularidades internamente, ¿no se impulsaron acciones desde la Contraloría para hacer los respectivos exámenes y demás? Claro, la Contraloría entrega su primer informe de novedades y no se cumplen las recomendaciones. ¿Cuándo fue entregada? En noviembre del 2021. No, por ejemplo, decía, renegocie las tarifas con el buque A, B o C. No, inician las renegociaciones, se reducen los costos de esos contratos y finalmente hay un correo escrito por el gerente donde dispone que no se acepte la reducción de los valores de los alquileres. ¿Qué podemos colegir de eso? Que había un interés, porque el señor gerente en esa época era competente,
Entonces no podemos decir que era incompetente. Había otro tipo de intereses de mantener el statu quo hasta llegar a junio. Pero por parte del gerente de esa época. Claro, al final el gerente es el responsable de lo que se hace y de lo que no se hace. Ya, pero frente a las alertas que usted generó, ¿cuál fue la actitud del gerente? Me despidió. O sea, luego de haber generado los informes, yo fui despedido el 5 de febrero del año 2022. Pero, y salió de Flopec. Y salí de Flopec. ¿Y cómo regresó usted a Flopec? Porque en el mes de marzo, ¿no?, ante la renuencia de presentar informes y un plan de recuperación, el señor fue despedido de la empresa, ¿no? Y se arma un equipo de emergencia para implementar la recuperación hasta llegar a cumplir con las obligaciones inminentes. Ah, mire usted, el gerente anterior de Flopec fue despedido. Así es. ¿Quién lo despidió? El directorio. Ya. Está grabado. ¿Y ya no estaba el señor Luque o sí? Estaba el señor Luque. ¿Ya? Estaba el señor Luque. Es que no existía un plan para recuperar la empresa. No existía transparencia en la gestión. Entonces, no se podía admitir que el gobierno reciba una siguiente empresa en quiebra. Y esa fue la situación. Ya, quiero retomar lo que le preguntaba, cómo llega usted a Flopec. Usted me dice que Hernán Luque lo contactó, usted dice no lo conocía. No lo Antes de conocía. ese contacto usted no lo conocía. Tampoco tenía Nunca lo había conocimiento de visto. cómo llegó esa referencia. No conozco cómo llegó la referencia, pero habían unas 4 o 5 carpetas que tenía él. ¿Y alguna vez Luque le dijo algo, digamos, no sé, pues a propósito del audio que se difundió la semana anterior, le propuso alguna cosa incorrecta el señor Luque? No, para nada, y no lo hubiera aceptado. Porque yo vivía mi vida en paz y tenía mi vida hecha. A mi edad, usted tiene su vida resuelta. Entonces no me voy a obnubilar por X y Z cantidades de dinero cuando yo no soy un hombre de fortuna y yo tengo que seguir trabajando. Y la carta de presentación de mi trabajo es mi credibilidad y mi reputación, cosa que no estaba dispuesto yo a poner en riesgo. Y eso se lo dije, si ustedes quieren salvar a Flopec realmente, tienen que aplicar medidas de transparencia y un plan de recuperación de la empresa. Mientras esos planes y esa voluntad de ser transparente no estén en firme, la empresa no se recuperaba. A raíz de su incorporación en la gerencia, ¿no hubo ninguna interacción con el señor Luque, llamadas, diálogos? Se tenían reuniones de control semanal y mensual, porque se tenía que hacer un seguimiento de que debían evolucionar positivamente los indicadores, pero no lo hicieron. Y le doy cifras, entre enero y febrero del año 2022, apenas se tuvo un excedente de $4 millones, que era lo que iba a servir para pagar la deuda. Y necesitábamos pagar 30 millones. No íbamos a llegar a junio. O sea, ahí estaba clarísimo que la empresa no llegaba. Y que el interés que estaba detrás, empujando todo esto, iba a lograr que la empresa quiebre y se entregue todo el transporte de crudo del país a empresas extranjeras. Eso es lo que iba a pasar. Acá me piden que le pregunte algo y le agradezco al Pollo Morales, que es colega periodista que me escribe y me hace una pregunta que es muy interesante. Me dice, ¿cómo en un mes bajó el costo del flete si los contratos que tenían firmados eran de plazo fijo con tarifa fija? ¿Renegoció contratos o cómo lo hizo en 2 meses? Porque créame, o sea, yo estoy sorprendido. O sea, ¿cómo pasa en un mes de una inminente quiebra técnica a lograr una utilidad? O sea, me parece increíble eso. ¿Cómo lo hizo? No, ahí le explico al periodista. Los costos de alquiler de los barcos, que no son nuestros, son fijos. Pero el precio del flete, de la carrera, en el caso de un taxi, se negocia viaje por viaje. Entonces lo que hicimos nosotros fue llamar a los intermediarios y decirles, señores, de ahora en adelante vamos a aplicar este mecanismo de fijación de fletes, conózcanlo ustedes. Algo que también hemos estado trabajando de la mano con Petroecuador, que conozcan también por qué los fletes son, cómo se determinan, porque el ingreso final del Estado en el negocio petrolero es la venta del petróleo más el valor del transporte, pero cada viaje se calcula por separado y tenía que documentarse y técnicamente soportarse cómo se determinaba el costo de cada viaje. Por eso, entre febrero y marzo, cambia el volumen de ingresos. Ah, correcto. Entonces, es cada mes. Es cada viaje. Cada viaje, perdón. Cada viaje se cotiza por separado. Ya, correcto. Me parece importante esa precisión. Acá tengo otra pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes. Dice, ¿por qué se obliga a todas las empresas que transportan crudos derivados a usar los servicios de Flopec? Y hablan de un monopolio. Dice que un monopolio es
así es fácil administrar una empresa. ¿Qué le responde usted al oyente? Mire, yo vengo del sector privado, donde he trabajado. Yo trabajé 16 años en la Armada del Ecuador, luego me retiré y de ahí en adelante he estado casi todo el tiempo, el 99% en el sector privado. Yo conozco lo que es el sector privado y puedo responder esa pregunta. ¿Por qué es necesario que exista una empresa estatal? Porque en este sector de América no existe otro país que exporte petróleo, en la medida que exporta Ecuador. Colombia exporta muy poquito en el Pacífico, por lo tanto no existen rutas comerciales regulares. Al no haber rutas comerciales regulares, nosotros dependemos del mercado que se llama spot. Es decir, cuando quiero sacar petróleo tengo que pedir, a ver, levante la mano, ¿quién tiene un barco? Entonces el país no se podía someter a esa condición en la cual la exportación petrolera iba a depender de las condiciones que establecía el mercado internacional o las empresas internacionales. Si el monopolio, como se dice ahora, cumple con las normas del mercado, establece fletes competitivos, como lo hemos hecho. De hecho, en el Caribe nosotros estamos dando servicios a terceros países de forma competitiva. Entonces estamos jugando con las reglas del mercado y no perjudicamos ni al país, y el beneficio que obtenemos de ingresos va directamente al Ministerio de Finanzas. Si nosotros no tuviéramos Flopec, tendríamos una situación muy parecida a lo que ocurrió en la época de la pandemia, cuando un contenedor de China al Ecuador llegó a valer $25.000 fijados por las líneas navieras, cuando el precio regular era $2.000. ¿Qué le iba a pasar a la exportación petrolera del país en esa condición? Podíamos paralizarnos. Y adicionalmente todo ese ingreso iba al bolsillo de un intermediario. Usted puede negar categóricamente, ingeniero Osvaldo Rosero, hoy, al día de hoy, 23 de enero del 2023, ¿usted puede negar o certificar que no hay casos de corrupción en la flota petrolera ecuatoriana Flopec? No existen. Y ese es el resultado. ¿Seguro? Es que se refleja en números. Y si mañana o pasado aparece un acto de corrupción. ¿Será porque no? Porque hoy usted me está asegurando categóricamente que no hay. ¿Qué pasa si mañana o pasado se detecta un acto de corrupción? Bueno, es mañana. De lo que ha venido hasta el día de hoy, nosotros hemos saneado todos los procesos. Es más, auditamos a todos los proveedores extranjeros con una empresa internacional para sanear todo ese tipo de irregularidades que habían antes. Habían empresas como habían en otras instituciones públicas, empresas que no tienen la categoría que deberían tener. O sea, hay que auditar, decir, a ver, deme su capacidad financiera, deme sus representaciones, sus certificaciones. Todo ese proceso hemos cumplido para validar a todos los proveedores. ¿Por qué no acudió a la Comisión de Justicia, al llamado de la Comisión de Justicia de la Asamblea que había iniciado la investigación a propósito de la denuncia de corrupción? Nosotros recibimos esa comunicación el día previo, casi a las 5:30 de la tarde. O sea, no me daba tiempo para corregir la agenda. Sin embargo, yo acepté la siguiente invitación que ellos cancelaron y estoy esperando la siguiente... que lo convoque la comisión ocasional. Sí, correcto. Yo voy a asistir. Pero usted está listo para ir. Por supuesto. Mire, cuando un gerente conoce lo que está haciendo, siempre debe estar listo. ¿Ha hablado usted con el presidente Lazo? No. ¿Nunca ha hablado con el presidente Lazo? No he conversado ¿Con el secretario de la administración? Por temas puntuales de la empresa, proyectos de inversión, me pidieron una exposición de ciertos proyectos de inversión. ¿Y en estos días, en las últimas 2 semanas, ha tenido contacto con el secretario de la administración? No, más allá de haber entregado a nosotros el informe de gestión con nuestras cifras, yo sé que las van a evaluar, nos preguntarán lo que nos está preguntando usted, cómo es que se lograron estos números, el plan de inversión en qué términos está ejecutado. El Ministerio de Finanzas sí me ha pedido una explicación del plan de inversiones hace unas 3 semanas, que ha sido aprobado y fue aprobado también por el directorio la semana pasada. Es decir, nosotros no tenemos nada que esconder y mucho que mostrar. Usted tiene mucho que mostrar. Claro, resultados. Ajá. ¿Y usted cree que con eso debería ser ratificado en el cargo? No. Yo no me aferro al cargo. Y yo le agradezco. O sea, yo tomé este desafío porque para mí era muy importante desde el punto de vista profesional. Y agradezco a mi empleador, el Gobierno Nacional, de haberme dado esta oportunidad. Yo ya cumplí con el objetivo. Evité una quiebra y hemos dejado una empresa saneada, con planes de inversión definidos y un plan estratégico, en ejecución, no en papel. Yo ya cumplí mi objetivo. Si el Gobierno Nacional considera que puedo serle útil,
ahí está mi contingente. Si no, no hay ningún problema. Nosotros nos retiramos y seguimos con nuestra vida. Ingeniero, y con esto termino. ¿A usted cómo le sonó o cómo le suena esta presunción de que hay una estructura de corrupción detrás de las empresas públicas? Mire, el país tiene que cambiar. No es una cuestión de las empresas públicas. El país tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Si queremos un Ecuador diferente, tenemos que ser más transparentes, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser competitivos, ¿no? En el ámbito que sea que se tiene que destruir cualquier tipo de estructura, se lo debe hacer. Si no, el país no tiene futuro. Honestamente, todas las personas capaces tratan de buscar una salida al país. El país debe generarle oportunidades a los chicos. Y de esa manera, en el ámbito que sea privado y público, tenemos que eliminar todo tipo de estructura. ¿Usted no cree que hay una estructura de corrupción detrás de las empresas públicas? En el caso de Flopec no me ha constado. Y yo no soy un especialista investigador ni detective. Podemos hablar de sospechas, podemos elucubrar, pero yo no creo que la audiencia se merezca una elucubración. Que investiguen lo que tienen que investigar y que lleguen hasta el fondo de lo que tengan que llegar. Ese es su trabajo. Mi trabajo era salvar Flopec y ponerla en la posición financiera en la que se encuentra en este momento. Y quisiera cerrar con una frase. Mi reputación de 40 años en el sector marítimo no la voy a poner en riesgo por cualquier propuesta opaca o mañosería. ¿Ha recibido alguna propuesta opaca o mañosería? No, todo lo contrario. Muchas molestias porque corregimos los temas. Correcto, ingeniero, gracias por el tiempo. Valoramos que haya asistido a esta entrevista el ingeniero Osvaldo Rosero, gerente de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.